Ok, ya estamos, ¿verdad? Estamos listos, sí. Perfecto. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas me estén viendo o si estén viendo la transmisión en vivo. Los saludo con el gusto de siempre, el profe Oliver, ya en una emisión más de estos videos que les van a servir para prepararse para su examen de admisión, ¿vale? Espero que estén estudiando durísimo para su examen y que obtengamos grandes resultados en el futuro. Algunas personas me han estado comentando que gracias a Dios lograron un pase universitario, lo cual a mí me llena de mucha satisfacción, pero la verdad es que el mérito realmente es de ustedes, que son los que están frente al escritorio, son los que están frente a la computadora, son los que están frente a los reactivos y son los que al final del día, con su inteligencia, su dedicación, su entusiasmo, son los que logran obtener un lugar privilegiado en la universidad de sus sueños y en la carrera que tanto anhelan. Así que muchas felicidades a todos los que de alguna u otra manera han conseguido ese pase. Y si yo puedo seguir aportando para poder llegar a ese objetivo, la neta, qué chingón. Y lo voy a seguir haciendo porque me gusta que los jóvenes pues de alguna manera vayan progresando para su beneficio, primero beneficio personal y de las personas que lo rodean, ¿no? Así que, pues al final del día, eso es lo más importante, poder trascender y poder hacer cosas importantes, ¿vale? Después de haber hecho algunos videos del examen X-Batch, que por cierto voy a seguir haciendo porque todavía tenemos ejercicios del examen real, ahorita voy a continuar resolviendo esta guía del Exanitos, ¿vale? Recuerden que tenemos las guías interactivas que nos brinda el Ceneval, tanto para el Exani 1, para el Exani 2 y para el Exani 3, como pueden ver en su pantalla, ¿vale? Nosotros ahorita estamos trabajando con el Exani 2, que es el ingreso a la educación superior, es decir, el ingreso a la licenciatura. Pero si tú vas a entrar a la prepa, o vas a hacer examen para la prepa, o vas a hacer examen para el posgrado, es decir, la maestría, entonces ven y aquí en guía.ceneval.edu.mx podrás revisar la guía interactiva de acuerdo a tu examen y poderte a estudiar, ¿vale? Hay una situación bien particular porque los chavos que ya hicieron Exani 2 este año comentan que muchos ejercicios que vienen en la guía son muy similares a los del examen real. Entonces es importante, si tú vas a hacer Exani 2, que le avises a tus compitas o a ti mismo que tienes que ponerte a resolver estos ejercicios, ¿va? Si es la primera vez que estás en mi canal, bienvenido, gracias por estar aquí, por darme la confianza de brindarme tu tiempo, ¿verdad? Tu tiempo tan valioso para poderme escuchar, para poderme este, ver. Y bueno, hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de esta guía del Exani 2 en la parte de pensamiento matemático. Ya resolvimos la parte de aritmética. Revisa las listas de reproducción, estudia mucho, entrena, practica, porque actualmente los ejercicios que vienen sí requieren como su tiempo de análisis. Ahorita creo que la gran batalla o el gran reto para resolver ejercicios del Exani 2 es el tiempo. Me he dado cuenta que los problemas de este año de repente traen un cierto nivel de complejidad un poquito más amplio. Entonces, sí es importante que le practiques, que le entrenes y que detectes puntos clave para poder responder adecuadamente, con precisión y velocidad, cada uno de los reactivos, ¿vale? Bienvenido seas, regálame tu like, tu comentario, ¿no? Comparte esta transmisión, comparte este video con tus camaradas, haz paro, me ayudas y te ayudo. Así nos vamos, ¿vale? Y bueno, no se diga más. Recuerden que el Exani 2, cuando le damos clic aquí en la parte central, se abre la plataforma, ¿verdad? Del Exani 2 donde metes tu correo, tu contraseña. Si no lo has hecho, ¿sale? Estás a tiempo de hacerlo, ¿ok? Estás a tiempo de ponerte a trabajar, estás a tiempo de ponerte a entrenar. Si por ahí en algún grupo de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, por ahí algún camarada tiene ejercicios reales, por ahí algunas capturas de pantalla o algo por el estilo, mándame un correo, ¿sí? Mándame un correo para que podamos resolver esos ejercicios en video y así sigan entrenando. Recuerden que mi correo, se los voy a compartir en este momento, es el siguiente, ¿ok? Es oliversion 1.0 arroba gmail.com. Entonces, oliversion 1.0 arroba gmail.com. Si tú tienes ejercicios reales
del Politécnico, del Exani 2, del Exbatch, mándame un correo, mándame las imágenes que quieras de los ejercicios que te gustaría que resolviera y con gusto lo vamos a hacer. Vamos tratando de aprovechar el tiempo, no contamos con el tiempo suficiente, que más me gustaría dedicarme de tiempo completo a esto, pero todavía no estoy en ese proceso. Ojalá algún día, cuando lleguen los 100,000 suscriptores, gracias a ustedes y a la forma de difundir este canal, pues quizá algún día pueda vivir totalmente de esto, ¿no? Pero mientras son peras o son manzanas, este, es importante que nosotros le vayamos, vayamos estudiando por nuestra cuenta y que estos videos que vamos haciendo, pues de verdad les hagan un parísimo y que puedan entrar a la universidad, ¿vale? Recuerda que tenemos listas de reproducción. Si tú vas a hacer Exani 2, hay una lista de reproducción con un sinfín de ejercicios reales. Si vas a hacer examen X-Batch, por supuesto que también. BUAP, UAM, UNAM, Politécnico, en fin. Tenemos material para que estudies y no hay pretexto para que no seas un serio candidato a ser un aspirante seleccionado. Muy bien, como podrás ver en tu pantalla, ya resolvimos algunos reactivos en algunos anteriores videos, así que échale una revisada para que te pongas al día, ¿ok? Ahora vamos a resolver otra tanda de ejercicios. Recuerda que yo les hago captura de pantalla para no volver a resolver ejercicios que ya he resuelto con anterioridad, porque cada vez que entras a la plataforma y quieres resolver los exámenes de simulación, pues resulta que te va rotando, ¿verdad?, el orden de las preguntas. Entonces, bueno, pues hay que estar pues bien concentrado y procurar que cuando uses la plataforma puedas resolver los ejercicios completos, ¿vale? Para que no tengas que hacer doble trabajo y detecte las áreas de oportunidad que tienes que mejorar para ir poco a poco siendo más pro y le des en su Merry Christmas al examen de admisión. Muy bien, dice nuestro reactivo: en un juego de básquetbol, el árbitro le da 2 tiros libres a un equipo para cobrar una falta. ¿Qué diagrama de árbol representa correctamente las diferentes posibilidades de lo que puede ocurrir con los resultados de los tiros libres? Ok, este tema tiene que ver con diagrama de árbol, con técnicas de representación de datos, ok, en este caso técnicas de probabilidad. Nosotros cuando tenemos un experimento o un evento, sabemos perfectamente que podemos tener diferentes resultados. Por ejemplo, cuando tú lanzas un dado, los diferentes resultados, a lo cual se le conoce como espacio muestral, vendrían siendo cada una de las 6 caras que tiene el dado. Es decir, tus posibles resultados al lanzar un dado sería la cara con el punto 1, con el punto 2, con el punto 3, con el punto 4, con el punto 5 y con el punto 6. Es decir, tienes un total de 6 diferentes resultados, donde obviamente cuando tú lanzas el dado solamente te va a salir uno de ellos, pero las posibilidades o digamos que el total de posibles resultados son 6. Cuando tú lanzas, por ejemplo, una moneda, perfectamente sabemos que en el caso de nuestro país, México, una moneda tiene águila y sol. Entonces cuando tú la lanzas, tienes esos dos posibles resultados, ¿verdad? Donde por supuesto que solamente va a haber uno de ellos a la hora de lanzar la moneda. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nos habla de un juego de básquetbol donde el árbitro da 2 tiros libres a un equipo, ¿sale? Cometen una falta, el árbitro da 2 tiros libres y lo que se quiere es que nosotros elijamos entre los diferentes diagramas de árbol cuáles son las posibilidades o los posibles resultados que puede obtener el lanzador de ese tiro libre o de esos tiros libres, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros esperamos en este experimento, ¿vale? Entonces, fíjate bien. Normalmente los diagramas de árbol de alguna manera, para entenderlos de manera práctica, hay que verlos en forma de columnas, ¿ok? Si tú te das cuenta, aquí tenemos una columna, ok, déjame engrosar un poquito esta raya, una columna, y acá tenemos otra columna, ¿ok? ¿Qué significa esto? Es cada columna, cada línea,
me representa los resultados de cada uno de los tiros libres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para que vayamos entendiendo mejor esta situación, aquí en mi primera opción de respuesta nos está dando a entender que cuando una persona lanza el primer tiro, las posibles opciones que pueden ocurrir es que o dé una canasta, es decir, que enceste la pelota en el aro, o bien que falle, ¿sí? Tiene esas dos posibilidades. Digamos que este diagrama de árbol hasta esta parte del ejercicio parece que todo va bien, porque se muestran perfectamente las dos posibilidades que se pueden obtener al lanzar el primer tiro libre, ¿sale? Ahora bien, una vez que se lanza el primer tiro libre, por supuesto que va a haber dos posibilidades, o que enceste o que falle. Vamos a suponer que enceste, ¿ok? Encesta el primer tiro libre. Entonces viene el segundo lanzamiento, y por eso pinto mi raya de este lado. Viene el segundo lanzamiento, ¿ok? Si en el primer lanzamiento esta persona encesta, cuando viene el segundo lanzamiento, las posibilidades de que esta persona vuelva a encestar y vuelva a fallar, se vuelven a repetir. Es decir, tiene justamente esas dos posibilidades en el siguiente salto. En el siguiente, tiro libre. Que enceste o que falle. ¿Ok? De igual manera, si en el primer lanzamiento falló su tiro, cuando lance el segundo tiro, volverá a tener las dos posibilidades, encestar y fallar. Es decir, no por haber fallado en el primer tiro, condiciona que en el segundo tiro también deba fallar. ¿Ok? O no porque encestó en el primer tiro, significa que va a encestar en el segundo y que esa es su única posibilidad. Por supuesto que no. En el segundo tiro sigue teniendo las dos posibilidades, que enceste o que falle. Y chicos, este diagrama de árbol es en realidad la respuesta correcta al ejercicio, porque en efecto, en el primer lanzamiento tienes dos posibilidades. E independientemente de la que te haya salido, en el segundo tiro vas a seguir teniendo las dos posibilidades. Por eso las conexiones. ¿Ok? En el otro inciso, la otra opción de respuesta, pues es lo que les decía. El primer tiro tienes dos opciones: fallar o encestar. Pero aquí me está diciendo que si yo en el primer tiro fallo, en el segundo ya encesto. Y no es cierto, puedo fallar también. Y no está contemplado, ¿sí? Y cuando en el primer tiro tú encestas, en el segundo fallas. Y volvemos a lo mismo. No es cierto, porque no nada más podrías fallar, también podrías encestar. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí por ejemplo, este diagrama, que es el último, pues no tiene ninguna razón de ser, ¿ok? Porque me está dando a entender que en el primer tiro tengo 4 diferentes posibilidades o 4 diferentes resultados, ¿verdad? Lo cual está totalmente fuera de contexto, ¿ok? Totalmente fuera de contexto. Este es un diagrama que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, técnicas de representación de datos, por ejemplo, se me ocurre que hay un menú, ¿sí? Un menú de comida, hay una entrada que puede ser sopa o arroz, ¿no? Hay un plato fuerte que puede ser pollo, res o cerdo, ¿no? Y puede haber un postre. Entre los que destacan, a lo mejor, arroz con leche, flan napolitano, gelatina. Y entonces, a través de diagramas de árbol, tú puedes construir las diferentes combinaciones, porque al final lo que hace es generar un platillo que incluya una entrada, un plato fuerte y un postre. Ajá. Nada más para que lo tomes en cuenta por si te llegara a venir un ejercicio similar en tu examen de admisión. Muy bien, vamos con otro reactivo, chicos. Vamos a revisar aquí los reactivos que nos hacen falta y vamos a irlos haciendo todos juntos, ¿ok? Dice el siguiente reactivo: la siguiente gráfica
representa un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 2 variables. ¿Ok? 3 ecuaciones con 2 variables. Y dice aquí la pregunta, ¿cuál es la solución del sistema? Muy bien, entonces este ejercicio nos pregunta que cuál es la solución del sistema. ¿Ok? Bueno, primero que nada quiero que sepas que en esta gráfica hay un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿vale? Y de entrada, cada ecuación se representa con una línea recta. Si no lo alcanzas a ver en el dibujo, te voy a marcar en color azul cada una de las 3 ecuaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos esta ecuación. Esa es la primera. Acá tenemos la segunda ecuación, ¿sí? Y por aquí tenemos la tercera ecuación. ¿De acuerdo? Ahí está. Son 3 ecuaciones y son 2 variables. O por decir algo, 2 incógnitas, ¿vale? Entonces, a lo mejor te puede hacer un poquito de ruido el hecho de que haya 3 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿ok? Puesto que normalmente nosotros cuando tenemos 2 incógnitas solemos tener solamente 2 ecuaciones. Es decir, nuestro sistema de ecuaciones está formado por 2, valga la redundancia, ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero en este caso hay 3 ecuaciones. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Eso no tiene por qué quitarte el sueño. Ahora bien, pregunta cuál es la solución del sistema. Si observamos las opciones de respuesta y las comparamos con la gráfica, vamos a analizar lo siguiente. Primera opción de respuesta. Los puntos C y D son solución. Ok. Este enunciado de que los puntos C y D son solución, puntos que voy a remarcar en color naranja, ¿ok? Esos puntos no me representan una solución del problema, ¿ok? No me representan una solución del problema porque date cuenta que ese punto C y ese punto D solamente se encuentran en una ecuación, ¿sí? En una ecuación. No cortan, no chocan con ninguna otra recta, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que esos dos puntos parece que son los puntos donde atraviesan las rectas al eje X, no tiene nada que ver con que sean una solución, ¿ok? Porque esos puntos están sobre una recta y no hay un cruce entre dos rectas para poder decir que son solución, ¿ok? Entonces no lo son, no son solución. Esta no es una respuesta correcta, ¿vale? No es una respuesta correcta puesto que los puntos C y D no son solución. Ahora, dice el siguiente enunciado. ¿Los puntos A y B son solución? Bueno, los puntos A y B que te voy a remarcar de color amarillo son estos que tenemos aquí, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tanto el punto A como el punto B son puntos donde dos ecuaciones se cruzan, ¿sí? El punto A tiene un cruce de dos rectas y el punto B tiene un cruce de dos rectas, ¿ok? La pregunta es, el hecho de que ya estén cruzadas dos rectas en esos puntos, en el A y en el B, ¿significará que los puntos A y B son solución? Pues la respuesta es no, ¿sale? Tampoco son solución. Tampoco son solución. Y la explicación es bien sencilla, ¿sí? La explicación es bien sencilla. Cuando tú tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, si tú recuerdas tus clases de preparatoria, había varias formas de obtener X y Y, o las dos incógnitas en cuestión. Hay varios métodos para eso. Y uno de los métodos, que es el más elaborado, que es el más tedioso, y que por supuesto no usarías en el examen de admisión, es el método gráfico, ¿sí? Habíamos platicado que cada ecuación se representa mediante una recta. Entonces, si yo tuviera un sistema de dos ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, primero dibujaría las dos rectas en cuestión, ¿no? Imagínate que fuera esto. Ahí está.
¿sí? Cuando son dos ecuaciones y tienen solución, y tienen solución el sistema, es decir, se puede saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Gráficamente lo que sucede es que estas dos rectas se cortan o se cruzan en un punto, ¿sí? En un punto. Y justamente ese punto, que está formado obviamente por un valor en X y por un valor en Y, son la solución del ejercicio, ¿sí? Son la solución del ejercicio. X vale tanto y Y vale tanto, ¿sí? Eso es lo que sucede gráficamente. Ahora bien, este dibujo que tenemos aquí frente a nosotros no tiene solución, ¿ok? No tiene solución. Esta es la respuesta correcta del ejercicio. Y la razón es bien sencilla, ¿sí? Para que este sistema de tres ecuaciones tuviera solución, las tres ecuaciones, es decir, las tres rectas, tendrían que chocar en un mismo punto, ¿sí? O sea, si esta recta por donde pasa el punto A y el punto C, yo la hubiera dibujado, ¿sí? La hubiera dibujado y la hubiera puesto aquí, es decir, que las tres rectas coincidan en un punto, eso significa que sí tendría solución el sistema, aunque fueran tres ecuaciones, ¿ok? Entonces, no importa si son tres ecuaciones, no importa si son cuatro ecuaciones, cinco ecuaciones, ¿ok? Todas tienen que cruzar en un punto, en un mismo punto, para que pueda ser para que podamos decir que tiene solución este gráfico, ¿sí? Entonces aquí claramente nos damos cuenta que el punto B solamente se cruza esta recta con esta de aquí. Y me faltaría esta que cruzar aquí para que yo pudiera considerar que tiene solución el ejercicio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el punto B solamente cruzan dos ecuaciones. En el punto A también cruzan solamente dos ecuaciones. No hay un punto donde las tres ecuaciones coincidan, ¿sí? Si coincidieran, insisto, tendríamos justamente los valores de X y Y que vendrían siendo la solución de mi ejercicio, ¿vale? Entonces, ahí está la situación, chicos. Pónganse a estudiar para que les vaya bien en su examen de admisión, ¿vale? No tiene solución este reactivo. Vamos con otro problema, ¿sale? Ahí está, dice, complete la oración con el valor faltante, ¿de acuerdo? Dice, un árbol frutal crece en promedio y viene que tengo que elegir uno de esos tres datos que se muestra en el examen, ¿sí? Un árbol frutal crece en promedio y vamos a elegir una cantidad por año, ¿sale? Por año. Dice, si el árbol mide 6.3 metros, ¿ok? Si el árbol mide 6.3 metros, significa que actualmente tiene 10.5 años, ¿ok? Muy bien. Este problema tiene que ver con razones y proporciones. Un poquito tiene que ver con la regla de 3. Fíjate, aquí nos hace comparar el tamaño de un árbol frutal con el tiempo que ha transcurrido desde que se sembró, ¿ok? Entonces, acuérdate que cuando trabajamos con variación inversa o variación directa o proporciones con razones y con regla de 3, hay que tener perfectamente claro primero cuáles son las dos variables o los dos elementos que se están relacionando. Y te vuelvo a insistir, aquí se está relacionando la estatura del árbol con el tiempo, ¿ok? El tiempo que este árbol frutal ha tenido desde que se plantó, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, completa la oración con el valor faltante. Dice, un árbol frutal crece en promedio, ¿ok? Crece en promedio, y tengo que elegir una opción de respuesta, por año, ¿ok? Por año. Eso significa que si hablamos de tiempos en años,
en un año, este árbol tenía una cierta estatura, que es justamente la que tengo que averiguar. ¿Ok? Es justamente la que tengo que averiguar. Estamos hablando de que el tiempo está dado en años. ¿Ok? Es importante recordarlo. Entonces, en el primer año, ajá, no sabemos cuánto creció. No sabemos cuánto creció. Lo que sí sabemos es que actualmente el árbol se le tomó la medida, ¿verdad? Y actualmente, después de 10.5 años de haberse sembrado, después de 10.5 años de haberse sembrado, entonces, en ese instante, el árbol mide 6.3 metros, ¿vale? 6.3 metros. Es importante que coloquemos los datos en la columna de la variable correspondiente, ¿sí? El 6.3 metros está abajo de la estatura, porque de alguna manera esa es una de las formas en las cuales se mide la estatura de una persona, por ejemplo. Y el 10.5 está en la columna del tiempo, ¿sale? Tienen que estar bien ordenados. Ahora bien, este ejercicio es un tipo de variación directa, y la razón es muy sencilla. Cuando el tiempo avanza, ¿sí? Aquí hubo un incremento del tiempo que pasó de un año a 10.5 años. Por lógica, el árbol se esperaría que comience a crecer también, ¿no? Es decir, esta cantidad, que no sabemos cuánto es en el primer año, aumentó su estatura hasta 6.3 metros, ¿sí? Entonces, cuando las dos cantidades aumentan, a eso se le llama variación directa. Y para encontrar la incógnita, que en este caso es x, simplemente se aplica una regla de 3. Simple, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, recordemos que para sacar esta x, lo que tenemos que hacer es un producto cruzado. 6.3 por 1. 6.3 por 1. Y el resultado se divide entre 10.5. ¿Sale? Ahí está, entre 10.5. Muy bien, entonces haciendo operaciones tendría yo 6.3 por 1, pues es 6.3. Y eso lo tengo que dividir entre 10.5. Sacan su calculadora básica porque es la que van a poder utilizar, ¿de acuerdo? No científica, olvídenlo. Y hacemos la operación. 6.3 entre 10.5. Eso me da 0.6. Es decir, el árbol tenía una estatura de 6.6 metros, perdón, de 0.6 metros, ¿ok? 0.6 o 0.60 metros, cuando finalizó el primer año. Y siempre crecía en la misma proporción, ¿sí? Cada año que pasaba, aumentaba 0.6 metros. 0.6 metros, ¿sale? Hasta llegar a una altura de 6.3 metros después de 10.5 años. ¿Va? Entonces X vale 0.6 metros. Cuidado, porque podrás ver en tus opciones de respuesta, me aparece 0.60 centímetros y 0.60 metros. ¿Ok? Entonces hay que andar bien a las vivas, no vayamos a elegir la respuesta equivocada. Si la estatura originalmente se está midiendo en metros, la estatura del árbol, entonces mi resultado también tiene que estar expresado en metros, ¿de acuerdo? Por eso, aquí la respuesta correcta es 0.6 metros. A mí me dieron una cantidad en metros para trabajarla con las fórmulas, entonces mi resultado tiene que estar en la misma unidad de medida, ¿sale? Entonces, para que se pongan atentos y no vayan a caer por ahí en alguna jugada trampa. Vamos ahora a resolver otro ejercicio, chicos. Recuerden que el día de hoy, lunes 8 de mayo, comencé a dar un curso de matemáticas para tu examen de admisión. No es gratis, ¿sí? Tiene un costo de 300 pesos a partir de hoy y hasta que hagas tu examen de admisión en junio o julio.
¿sí? Y vamos a abordar los temas más importantes para tu examen de admisión. Llámese Ex-Batch, llámese Exani 2 o llámese examen BUAP. Me estoy enfocando en esos tres principalmente, ¿sale? Y ojalá que si tienes oportunidad te vengas a estudiar conmigo de lunes a viernes, ¿sale? De 5 a 7 de la noche. ¿Ok? De todas formas, aquí en la plataforma, pues de repente vamos subiendo los videos también de las clases, ¿ok? Pero puedes integrarte sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Entra al grupo de WhatsApp y lee la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí vienen todos los detalles y si tienes duda adicional, checa el número del admin del grupo de WhatsApp. Ese es mi número, me escribes y lo arreglamos. Así de fácil, ¿ok? Bueno, vamos con otro reactivo, chicos. Recuerden que estamos, insisto, abriendo un curso nuevo de matemáticas. 300 pesos de lunes a viernes de 5 a 7. Desde hoy y hasta que termine. Hasta que termine tu periodo de estudio y vengan ya los exámenes. ¿Sale? 2 pilas. Muy bien, dice el ejercicio. En la gráfica se muestra el número de pares de zapatos vendidos en una tienda por día hábil. Fíjense que estos ejercicios vinieron en la aplicación del Exani 2 del año pasado. Yo que estuve recibiendo fotos de los ejercicios reales, al compararlos con estos son prácticamente idénticos. Quizá a lo mejor el único que son diferentes son a lo mejor en la altura de las torres de la gráfica, ¿no? Es decir, en los datos a lo mejor es diferente, pero el tipo de ejercicio es el mismo. Te dan una gráfica, en este caso se muestra el número de pares de zapatos vendidos por día hábil. Aquí los días hábiles son de lunes a viernes, ¿sí? Y la altura de cada torre, de cada barra gris, ¿ok? Representa el número de zapatos vendidos en ese día. Por ejemplo, para el día lunes se vendieron 40 pares de zapatos. El día martes, 30 pares de zapatos. El día miércoles fue el día con más venta porque fueron 60 pares de zapatos. Date cuenta que de la altura de las barras vas haciendo una línea punteada hacia el eje Y, ¿sí? Así es como detectamos las edades. El lunes, perdón, las edades, el número de pares de zapatos, ¿no? El lunes 40 pares, el martes 30, el miércoles quedamos que son 60, que es el más alto, ¿no? Luego tenemos el jueves, que fueron 20, ¿ok? 20, si te das cuenta, ¿sí? Y también tenemos el viernes, ¿verdad? El viernes, que fue arriba de los 20 pares, probablemente sean 24 pares, ¿ok? ¿En qué me baso para decir que son 24, profe? ¿En qué se basa para decir que son 24? Bueno, muy fácil. Entre una línea y la otra hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 rayitas, 5 espacios. Ajá. Entonces, del 30 al 40 hay 5 rayas y la barra está abarcando 2 de ellas. ¿Ok? 2 de ellas. Digamos que cada barrita representa 2 unidades. Por eso digo que aquí llega hasta el 20 y luego 22, 24. ¿Sí? Para el día viernes fueron 24 pares de zapatos vendidos. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, aquí viene siendo 24 pares vendidos. Aquí vienen siendo 20. Aquí vienen siendo 60. Aquí son 30. Y aquí 40. ¿Sale? Lo que quiere el examen que contestes es cuál es la media aritmética. Acuérdate que la media aritmética también se le conoce como promedio. De hecho, ahorita que te dije que media aritmética o simplemente media es igual que el promedio, pues seguramente ya sabes que para el promedio, pues hay que sumar todos los valores, ¿verdad? De mi ejercicio o de mi lista de datos y dividirlo. ¿Vale? Dividir. En fin.
dividir obviamente entre el número de datos, ¿no? Como cuando sacas el promedio de tu semestre, más o menos así, acuérdate bien, ¿ok? Entonces vamos a calcular la media aritmética, en este caso de los pares vendidos durante esos días. Hay que sumar, por supuesto que hay que sumar todos estos valores, ¿sí? Todos estos valores, 40 más 30 más 60 más 20 más 24, ¿sale? Y el resultado dividirlo entre el total, en este caso, de barras, que son 5 barras, porque son 5 días, ¿ok? Entonces, sumamos 40 más 30 más 60 más 20 más 24, ¿ok? Ahí están. Todos los números están registrados. Son 5 números, ¿ok? Son 5 números. Y entonces, como son 5 números, pues se va a dividir esta suma entre 5. ¿Sale? Ahí está. Entonces calculamos y el promedio nos da 34.8. ¿Sale? 34.8 pares de zapatos. Si observamos las opciones de respuesta, me sale una opción que es 30, otra opción que es 35 y otra opción que es 60. ¿Sale? Aquí nada más hay que tener cuidado con la olla. Hoy con la olla el tuyo. Hay que tener cuidado con las opciones de respuesta porque aquí viene redondeada, ¿sí? La respuesta correcta tendría que ser 34.8. Pero aquí pusieron valores redondeados. Y el 34.8, ese punto 8 hace que el 34 se convierta en 35. Y esa es la respuesta correcta para este ejercicio. ¿Vale? Entonces, te vuelvo a insistir, esta es una gráfica de muchas que pueden llegar a venir en tu Exani 2. Revisa la lista de reproducción del Exani 2. Te juro que los ejercicios que se hicieron incluso el año pasado se parecen mucho al examen real. Y si tú tienes otras fotos más, otros ejercicios más, mándamelos para revisarlos y para hacerlos. ¿Va? Vamos con otro reactivo que tenemos aquí abajo. Dice, bien, el problema dice lo siguiente, ¿ok? En un juego de feria se utiliza un dado con el cual es 2 veces más probable que salga un número par que uno impar. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzarlo salga el número 5? Ok. Un dado que no está alterado, que no está cargado, ¿sale? Es aquel en el que la probabilidad de que saliera un número par o un número impar tendría que ser del 50% para cada caso, ¿sí? Porque recordemos que un dado tiene 6 caras, donde 3 caras son números pares, 2, 4 y 6, y 3 caras son números impares, 1, 3 y 5. Entonces, al lanzar el dado, que no está alterado, ¿sí? Un dado común y corriente, la posibilidad de sacar un número impar es la misma que la de un número par, porque existen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Eso tenlo presente para un problema donde el dado no esté alterado. Pero aquí, en este ejercicio, sí está alterado. Porque de entrada ya se habla de que es un dado con el cual es 2 veces más probable, que salga un número par que uno impar. ¿Sí? Así de fácil. Muy bien, en este caso, como el dado está truqueado, ¿verdad? Está alterado. Para saber la probabilidad de que al lanzarlo salga el número 5, dadas las condiciones del ejercicio, tenemos que analizarlo de la siguiente forma. Fíjate bien. Dice que se utiliza un dado con el cual es 2 veces más probable que salga un número par que uno impar. ¿Ok? Entonces, fíjate. La situación es la siguiente. En el caso de los números impares, ¿ok? En el caso de los números impares, tenemos 3 números impares, ¿verdad? El número 1, el número 3 y el número 5, ¿sale? Y de los números pares tenemos el número 2, el número 4 y el número 6, ¿sale? Entonces,
no sabemos realmente cuál es la probabilidad de cada uno. Entonces podríamos llamarle como si tuviéramos una incógnita X o una incógnita P. ¿Sale? Yo le voy a llamar P. Entonces, por ejemplo, según lo que estoy leyendo en el problema, dice que es al lanzar un dado hay dos veces más probable, es decir, hay el doble de probabilidad de que salga un número par que uno impar. Es decir, si la probabilidad de los impares es P, no sé cuánto vale P, pero sé que es la probabilidad de que salga un número impar, ¿vale? Entonces, para el caso de los números pares, como es el doble de los números impares, entonces aquí sería 2P. 2P y 2P, ¿sí? El doble de lo de los números impares, ¿sale? Ahora, se supone que si yo sumo todas las probabilidades, ¿ok? De los 6 números, de las 6 caras que tiene el dado, eso me tiene que dar 1, ¿cierto? Porque en un experimento, la suma de las probabilidades de los diferentes resultados me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, aquí sumando, como si fuera álgebra, ¿verdad? P más P más P, ¿sí? Más 2P más 2P más 2P. Eso me da un total, bueno, la suma me tiene que dar igual a 1. Si reduzco términos semejantes serían 9P, ¿sí? 9P igual a 1. Y de ahí despegamos P. Y por lo tanto P vale 1 noveno, porque el 9 pasa dividiendo, ¿sí? Ahí está. Eso significa que, eso significa que la probabilidad de que me salga un 1, un 3 o un 5, dadas estas condiciones, va a ser igual a un noveno, ¿sí? Y como el problema me está pidiendo la probabilidad de que al lanzarlo salga el número 5, pues entonces la probabilidad va a ser igual a P. Y como P vale un noveno, pues entonces un noveno es la respuesta correcta del ejercicio, ¿sí? La probabilidad de que me salga un 5 es de un noveno. Si fuera un número, algún número par, pues la probabilidad sería igual a 2P, o sea, 2 por un noveno, o sea, 2 novenos, ¿vale? Entonces, es un poquito de razonamiento para este ejercicio. Ojalá que lo logren asimilar. Ya este ejercicio ya había salido anteriormente en un examen del año pasado. Y ahorita está aquí en esta guía interactiva. Entonces significa que pudiera aparecer en el examen real, ¿vale? Entonces hay que estar bien atento ante esta situación que pudiera presentarse en tu examen, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos a resolver otro ejercicio, ¿vale? Vamos avanzando con la tanda de ejercicios del Exani 2. Recuerda que estos videos se guardan en una lista de reproducción que puedes tranquilamente consultar aquí en mi canal y ponerte a estudiar sin ningún problema, ¿ok? Dice lo siguiente: una escuela organiza una selección de fútbol. Para elegir a la última integrante se considera el número de goles de dos estudiantes en los 5 últimos partidos, ¿ok? Muy bien, entonces se está organizando una selección de fútbol, dice aquí, y para elegir a la última integrante se considera el número de goles de dos estudiantes. Hagan de cuenta que dos estudiantes llegaron como a la final y tienen que elegir a una de ellas, obviamente, ¿sí? Y para eso están contemplando sus últimos 5 partidos, por decirlo de alguna manera, y los goles que anotaron en esos partidos. Estamos hablando de María y de Julia. Entonces date cuenta que aquí hay una tabla de 2 columnas para María, ¿sí? Y hay otra tabla de 2 columnas para Julia, ¿sale? Un número de partido y un número de goles anotados, ¿de acuerdo? Dice, de acuerdo con la tabla, se observa que ambas tienen un promedio de 4 goles, ¿ok? Eso quiere decir que si nosotros promediamos los números de goles de María y también los números de goles de Julia, si los promediamos, ¿verdad? Nos va a dar 4, ¿ok? Dice, pero el entrenador quiere que su desempeño en el partido no se aleje mucho de dicho promedio, ¿ok? No se aleje mucho de dicho promedio, ¿sale?
Para elegir a la última integrante del equipo, el entrenador debe considerar a y, ok, trae 3 opciones de respuesta. Muy bien. Vale, este es un problema como un poquito teórico, ok. Un poquito teórico. Muy bien, ¿sale? Aquí, por ejemplo, nos dice que se tiene que elegir una opción de respuesta, ¿ok? Si vemos las tablas, ¿sale? Rápidamente, nos damos cuenta que tanto María como Julia, en el promedio de número de goles, y de hecho nos los dice aquí el problema, tiene un promedio de 4 goles. Ajá, es decir, la media de María de goles anotados es de 4, ¿sale? Es de 4, ¿sí? Y en el caso de Julia, también es de 4. Si alguien tiene dudas de dónde sale ese 4, pues acuérdense que la media es lo mismo que el promedio. Entonces suman 2 más 4 más 4 más 4 más 6. Y eso lo dividen entre 5, porque son 5 números. Y eso les va a dar la media o el promedio, ¿sí? Y lo mismo lo harían con Julia. Sumarían 4 más 4 más 3 más 4 más 5. Y eso lo dividen entre 5 y les va a dar 4. Entonces, el promedio pues no va a ser un criterio para elegir a una u a otra, porque el promedio es el mismo de 4 goles, ¿sale? Entonces el entrenador sugiere que va a elegir a la persona, en este caso a la chica, ¿verdad? Que cuyo desempeño en cada partido no se aleje mucho del promedio, ¿sale? Entonces pregunta el ejercicio: ¿qué debe de considerar el entrenador? Muy bien. Hay una medida, ¿sí? Hay una medida de dispersión, ¿sale? Hay una medida de dispersión, en estadística, ¿sí? Que se llama desviación estándar, ¿ok? Una medida de dispersión que se llama desviación estándar. Y básicamente la desviación estándar nos indica qué tan alejados están los datos entre ellos, ¿sí? Y obviamente pues del promedio, ¿verdad? Entonces, aquí el entrenador sugiere que va a elegir a la chica cuyo desempeño en cada partido no se aleje del promedio, ¿sí? Entonces, más allá de que la desviación estándar tiene una fórmula, ¿ok? Más allá de eso, lo importante es ser un poquito prácticos para poder tomar una decisión. Fíjate bien, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? En este caso, yo por ejemplo, sé que la media, tanto de María como de Julia, es de 4. Entonces, fíjate, si aquí yo ese 4 lo pongo al lado de los goles de María, ¿ok? Si lo pongo al lado de los goles de María y hago una comparación, en el caso del partido 2, el partido 3 y el partido 4, no hay problema porque el desempeño en esos 3 partidos fue tal cual el promedio, ¿sí? Tal cual el promedio. Y si hago lo mismo para Julia, que coloque aquí el promedio, ¿vale? Y empiezo a hacer la comparación, ¿vale? Empiezo a comparar. Entonces me doy cuenta que también Julia tiene 3 partidos, el primero, el segundo y el cuarto, cuyo número de goles anotados coincide con la media. Digamos que en esa parte hay un equilibrio entre María y Julia, porque ambas tienen 3 partidos donde el número de goles anotados es idéntico a la media, ¿sale? Entonces, para poder desempatar esta situación y poder elegir una respuesta correcta, habría que ver el par de partidos donde los goles no coinciden con la media y ver qué tan alejados o cuál es la persona que tiene una mayor dispersión, un mayor alejamiento con respecto de la media y los goles que anotó en esos partidos. Entonces fíjate, por ejemplo, aquí con María, ¿verdad? En el primer partido anotó 2 goles cuando la media es de 4, es decir, hay una diferencia, por decirlo así, de 2 goles, ¿no? Le faltaron 2 goles para llegar a la media, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el quinto partido,
fíjate, anotó 6 goles. ¿Sí? Anotó 6 goles. Entonces digamos que rebasó, ¿verdad? Rebasó y independientemente de que rebasó el número de goles, está alejado, ¿sí? Está alejado del 4. Véanlo como si fuera una recta numérica, ¿ok? Fíjate, si yo pongo esto como una recta numérica, les digo que aquí la idea no es que use fórmulas, sino que analicemos la situación, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí tengo el 0, ¿vale? Y mi media es 4, ¿sale? Aquí está el 4. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo con María, ¿sí? En el partido número 1 hubo 2 goles. O sea, aquí, 2 goles. Y en el quinto partido hubo 6 goles. Entonces, bueno, esta recta se extiende un poquito más. Entonces la voy a extender un poquito más para que quede bien hecho mi dibujo, ¿no? Sale. Entonces, en el quinto partido hubo 6 goles. O sea que tendríamos mi marca por aquí. ¿De acuerdo? Así nos damos cuenta que tan alejados están estos valores, el del 2 goles y el de 6 goles, de nuestra media. ¿Sí? Este es en el caso de María. Algo similar tendría yo que hacer para Julia. ¿Ok? En el caso de Julia, pongo mi recta numérica. ¿Sí? Nuevamente marco mi 0. Ajá. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, que es la media. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces, en el caso de Julia, me doy cuenta que en el tercer partido hubo 3 goles anotados. Aquí, ¿sí? Ahí está la marca del 3 goles anotados. Ah, no, perdón. 3, ¿sí? El 3 está aquí. Y en el quinto partido metió 5 goles. El 5 está aquí. Entonces, visualmente, quiero que te des cuenta de quién es la persona cuyo número de goles en esos dos partidos que están disparejos está más alejado de la media. ¿Sí? Creo que esta recta numérica es lo suficientemente clara para poder darnos cuenta que María tiene una mayor dispersión. ¿Sí? Sus goles se alejan más de la media. Entonces, si el entrenador quiere que la chica que va a elegir su desempeño no se aleje mucho de dicho promedio o de la media, pues entonces tendría que elegir a Julia, porque en esos dos partidos donde no coincide el número de goles con la media, su dispersión es menor. Es decir, los puntos no están menos alejados del 4 que los puntos que están aquí con María. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. No necesitamos usar fórmulas, ¿sale? Ahorita me tomo mi tiempo porque estoy tratando de explicar la situación, de cómo se obtiene un poquito qué tan alejados están los datos de la media, ¿sí? Y entonces quedamos que Julia va a ser la elegida. Entonces buscamos la opción de respuesta que nos haga referencia a eso. ¿Va a elegir a María? Pues no. Julia, ya que la dispersión de su número de goles es menor que la de María. Ya lo vimos gráficamente, ¿sí? Y dice, otras candidatas, ya que la dispersión de los datos de María y Julia es menor que su media. Pues no, esta definitivamente tampoco es. Entonces Julia. Julia es la efectiva, ¿sí? Ahí está. Entonces, medidas de dispersión. Desviación estándar y por supuesto que la varianza, ¿vale? A lo mejor quizá en otro ejercicio sea necesario aplicar las fórmulas, pero en este caso, más que aplicar fórmulas es analizar la situación, ¿vale? Venga, vamos con otro problema que tenemos aquí. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi. Muy bien, el problema que tenemos aquí frente a nosotros dice lo siguiente. Una familia ha realizado un registro del número de kilowatts consumidos en su hogar y el costo de la corriente eléctrica durante 5 meses. Los datos se presentan en el cuadro. Muy bien, tenemos aquí un cuadro, una tabla de 2 columnas,
donde del lado izquierdo tenemos el número de kilowatts consumidos al mes. Ajá. Y del lado derecho tenemos el costo de la corriente eléctrica por esos kilowatts consumidos, ¿vale? Aquí nos dice que los kilowatts consumidos representan la variable X y el costo representa la variable Y, ¿sale? Recordando un poquito que las funciones, ¿verdad?, establecen una relación entre la variable X y la variable Y, ¿sale? Entonces Y es el costo y los kilowatts es X, ¿va? Y dice la pregunta, ¿qué modelo representa el costo de la corriente eléctrica de acuerdo con el modelo de kilowatts consumidos? Y vienen aquí tres opciones de respuesta, ¿ok? Vienen tres opciones de respuesta. Entonces, aquí, para nosotros poder definir cuál de las tres opciones es correcta, podemos hacer varias cosas, ¿sí? Que nos van a llevar, obviamente, a la ecuación, ¿de acuerdo? Nos van a llevar a la ecuación. Algunas cosas van a ser un poquito más tardadas que otras, ¿ok? Pero al final del día, vamos a llegar a la solución, ¿sale? Quizá a lo mejor alguno de ustedes dice, pues podemos sacar la pendiente entre dos puntos, ¿no? Porque recuerden que en una tabla de X con Y, cada pareja, por ejemplo 650 y 1120, forman un punto, ¿sí? Es una pareja ordenada. 700 con 1200 forman otro punto. Entonces, en esta tabla tenemos 5 puntos, ¿ok? Podemos tomar 2 puntos de esos 5, los que tú quieras, y podemos sacar la pendiente. ¿Y de qué me va a servir la pendiente, profe? Porque, bueno, recuerda que la pendiente, en una ecuación simple, recuerda que la ecuación simple es aquella donde la y está despejada, el valor que está junto a la x es la pendiente, ¿sí? Entonces por ahí podrías empezar. Dices, ok, tomo 2 puntos, calculo la pendiente, recordando que la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Calculas el valor de m, que es la pendiente, y si la pendiente te da un cierto valor, pues lo comparas con estos valores, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, las primeras dos funciones tienen la misma pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la pendiente te sale 1.6, por decir algo, pues aquí va a haber un dilema porque hay dos funciones que tienen la pendiente 1.6. No va a bastar con sacar la pendiente para saber cuál de estas dos opciones sería la respuesta correcta. Pero por lo menos descartarías la última opción, ¿no? Ahora, si la pendiente saliera 1.7, pues ya no hay nada más que hablar. Porque de las tres opciones es la única cuya pendiente es 1.7. Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Sale? Ese es un camino que tú puedes seguir para llegar al resultado. ¿Sale? Es un camino que tú puedes seguir para llegar al resultado. Ahora, si no es así, lo que puedes hacer es tomar un valor de la columna de las X, el que tú quieras, ¿ok? El 650, el 700, 325, 560 o 250, el que tú quieras. Y lo vas a sustituir primero en la primera función, ¿no? Lo sustituyes y haces las operaciones. Y si Y coincide con el valor que está asociado a la X que tú elegiste, no significa que ya esa va a ser la respuesta correcta, ¿eh? Ojo. Porque puede ser que a lo mejor ese mismo valor de X tú lo sustituyas en otra ecuación y también salga el valor de Y correcto. ¿Sí? Entonces es cosa de probar. Probar al menos dos valores de X en una misma función y ver si se cumple la igual. Ver si se obtiene el valor de Y. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer de las dos maneras para que no haya broncas de que digas, profe, entonces ¿cuál me recomiendas? Bueno, ahí ya depende de ti. Depende de tu pericia, de tu astucia, tu habilidad, de tu cálculo mental, ¿sí? Y de que estés bien concentrado. Así que vamos para adelante, ¿ok? Fíjate bien.
Voy a tomar dos puntos de la tabla, los que yo quiera, ¿sale? Entonces yo por ejemplo voy a tomar este punto 325,600 y este punto 560,976. Entonces sabemos que el primer punto tiene valor x1, y1 y el otro valor, el otro punto sería x2, y2, ¿sale? Para poder usar la fórmula de la pendiente. Pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Recuerda aprenderte las fórmulas porque no siempre te van a permitir usar formulario. De hecho, en el Exani 2 es raro que te permitan usar formulario. Así que ponte trucha, ¿ok? Sustituyendo valores tendríamos y2 menos y1, o sea, 976 menos 600 en la parte de arriba. Y abajo de la línea tenemos x2 menos x1, o sea, 560 menos 325. ¿Ok? Ahí está. Hacemos las operaciones tanto arriba como abajo. Arriba sería una resta, 976 menos 600, ¿no? Lo cual me da 376, ¿ok? 376. Y 560 menos 325 me da 235. 235. Ahora dividimos estos dos números, puesto que veo que la pendiente en mis opciones de respuesta es decimal. Entonces 376 entre 235 me da 1.6. Lo que me temía, ¿no? 1.6. Pues de entrada, entonces, como la pendiente es 1.6, esta opción, la última, la descartamos porque la pendiente no es 1.6, ¿no? Entonces, esta opción, descartada. Bye. Tengo que definir cuál de las primeras dos es la correcta, puesto que en ambas la pendiente vale 1.6, que es el valor que acompaña a x en la función simple. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo voy a definir entonces cuál es de las dos funciones la correcta? Muy sencillo. ¿Ok? De los dos puntos que elegiste para sacar la pendiente, vas a elegir el valor de x. Vas a elegir el valor de x de uno de esos dos puntos, ¿ok? O a lo mejor de cualquier otro valor de x, ¿no? El que tú quieras. A lo mejor eliges el 250, a lo mejor eliges el 650, ¿no? Pero si eliges cualquiera de estos también funciona, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir el 250, ¿sabes? Porque es el número más pequeño que hay en x. Y dices, ok, voy a sustituir x. Para mí en este momento x va a valer 250, ¿sí? X va a valer 250. Y voy a sustituir ese valor de x en mi primera ecuación, ¿ok? En la que dice y igual a 1.6 multiplicado por x más 80, ¿sí? Esperando que a la hora de sustituir y hacer operaciones, y me dé 480, ¿vale? Si me da y igual a 480, significa que esta es la función correcta. Si no me da, entonces va a ser la otra, ¿sale? Así de fácil. Es más, podríamos seguir este camino, yo creo, ¿sale? Entonces, 1.6 por x, ¿sí? Pero resulta que x pues va a valer 250. En eso quedamos, ¿no? 250. Y a eso hay que sumarle 80. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de operadores, primero se hace la multiplicación, ¿sí? Me vengo aquí de este lado derecho. 1.6 por 250 son 400. Ok, 400, fíjate. Más 80, pues sí me da los 480, ¿no? O sea, y sí vale 480. O sea que se cumple la igualdad, ¿verdad? Se cumple el punto. X vale 250. Al sustituir en la función, y me da 480. Perfecto, entonces esta es la función. Esta es la función correcta. La otra no va a ser porque la otra multiplicas 1.6 por 250, pero en vez de sumarle 80 le vas a restar 80. Entonces ya no te va a dar 480. ¿Sí? Simplemente te va a dar 320. Ajá. Así.
Ya tenemos la respuesta. ¿Sale? Así de fácil. Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando te da una tabla de valores y tienes que señalar la ecuación que la representa, es altamente probable que de las tres opciones que vienen, dos de ellas tengan la misma pendiente y tengas que hacer una evaluación en la función con algún valor de x para poder desempatar y elegir la función correcta. ¿Va? Entonces, pilas, ¿sale? Pilas con este tipo de reactivos. Vamos con otro, ¿sale? Aquí está. Dice lo siguiente. En la tabla se presenta información referente a 3 municipios de México. El número aproximado de habitantes y el número de casos activos de COVID-19. Personas enfermas. Al 11 de agosto del 2020. Ok. Quiero que veas que es una tabla de 3 columnas. En la parte izquierda tenemos el municipio. ¿Sale? En la parte central tenemos una columna que es la población de habitantes. ¿Sale? Y en la parte de la columna de la derecha tenemos el número de casos activos de COVID. O las personas enfermas de COVID. ¿Sale? De acuerdo con los datos. ¿En qué municipio el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes? Ok. ¿En qué municipio el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes? ¿Sale? Y las opciones de respuesta son... Ah, caray. Las opciones de respuesta son Guadalajara, Naucalpan o Monclova, ¿no? Que son los tres municipios que se tomaron en cuenta en esta tabla. Ok, aquí hay que respirar tranquilos y no caer en ¿cómo se llama? No caer en la ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque el problema te pide que elijas en qué municipio el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes. Si no lees correctamente ese enunciado, te vas a ir con la finta y vas a pensar que te está preguntando en qué municipio el número de casos activos es mayor. Y como estás viendo tu columna de número de casos y ves que de los tres números el más grande es Guadalajara, Jalisco, vas a pensar que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Porque dices, pues es el número de casos. ¿Quién tiene el mayor número de casos? Pues veo mi tabla. El número más grande de estos tres es 443, que le pertenece a Jalisco. Pues esa es la respuesta. Y avanzo. No. No. Ok. Cuidado. ¿Sale? Entonces aquí hay una situación a considerar. ¿Sale? Nos pregunta en qué municipio el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes. ¿Ok? Entonces aquí, independientemente del número de casos activos de COVID, hay que tomar en cuenta el tamaño de la población. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de Guadalajara, tiene una población aproximada de 1.503.000. ¿Sí? Si nosotros dividimos esa cantidad, 1.503.000, entre 1000, ¿sí? ¿Por qué entre 1000? Porque estamos hablando de que estamos haciendo el análisis por cada 1000 habitantes, ¿ok? Si hacemos esa división entre 1000, me da un número que es 1503, ¿ok? Entonces, lo voy a poner por aquí, 1503. Ahorita te platico para qué lo vamos a usar este número, ¿sale? ¿Qué fue lo que hice? Dividir mi población total entre 1000, ¿sale? Hace cuenta que este 1503 son el total de... Haz de cuenta que formé, de toda esa población de Guadalajara, formé grupos de 1000 personas, ¿no? Y logré formar 1503 grupos. Cada grupo trae 1000 personas. Y en total serían 1.503.000, ¿ok? Más o menos para que entiendas ese número que significa. Lo mismo hago para Naucalpan. Divido 755.000 entre 1000, ¿sale? Eso me da 755. 755. ¿Sale? Ahí está. Logré formar 755 grupos. Cada grupo trae 1000 personas. En total
755,000. Y finalmente para Coahuila divido 245,000 entre 1000 y eso me da 245. ¿Vale? 245. Entonces son 245 grupos. Cada grupo trae 1000 personas. ¿Va? Ahí está. Entonces, ojo, ojo. Dice aquí que el número de casos activos de COVID, estos de la última columna, es el número de casos por cada 1000 habitantes. ¿Ok? Por cada 1000 habitantes. Entonces, para saber realmente cuántas personas están contagiadas, ¿sí? ¿Cuántas personas están contagiadas? ¿Ok? Entonces, para obtener este índice, ¿verdad? De donde hay el número de casos activos mayor de estos tres municipios, lo que hacemos es dividir el número de casos activos de COVID, el número de casos activos de COVID, entre este valor en rojo que nosotros ahorita encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Guadalajara, si dividimos 443 entre 1503, eso me da un índice de 0.29, ¿ok? Una tasa, digamos que es como la tasa de infectados, ¿no? Entonces 443 entre 1503 me da 0.29, ¿sí? Entonces la tasa de infectados, yo le pongo T, es 0.29 para Jalisco, ¿sí? Y así voy a sacar las tasas para los otros dos municipios y vamos a ver cuál es la mayor. La más grande, obviamente, pues es donde hay el mayor número de casos activos, ¿sí? Entonces, al dividir 437 entre 755, eso me da 0.57, ¿ok? 0.57, ¿vale? Ahí está. Ya de entrada ya va ganando el Estado de México, ¿ok? Ya va ganando el Estado de México. Y al dividir 369 entre 245, ¿ok? Aquí me da 1.50. ¿Ok? Me da 1.50, Ojo. Ojo, 1.50. O sea, rebasa la tasa a las otras dos. Entonces, de acuerdo a los datos que estamos obteniendo, pareciera que es en Coahuila el lugar donde el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes. ¿Será? ¿Qué opinan? ¿Lo estamos haciendo bien o no? ¿Qué creen? Escríbanme en los comentarios qué opinan. ¿Está bien o no? Yo los dejo a su criterio, ¿Estará bien este ejercicio? ¿O no? ¿O estamos haciendo mal el cálculo? Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio, ¿vale? Ya vamos avanzando con este Exani, que es en la parte de pensamiento matemático. Bueno, aquí la respuesta pues es Coahuila, ¿sale? Y bueno, tiene sentido que la respuesta sea Coahuila, porque obviamente si tomamos en cuenta que si dividimos 369, que son los infectados que hay en Coahuila, lo dividimos entre 245,000 y eso lo multiplicamos por 1000 porque estamos tomando, recuerden que estábamos tomando el número de casos activos por cada 1000 habitantes, nos da este resultado, 1.5, ¿sí? ¿Sale? Al ser una población más pequeña que las otras dos,
se concentra, se concentra la mayor cantidad de contagios. Entonces, bueno, ahí está. ¿Sale? Vamos con este problema. Ok. Dice, ¿qué figura representa una superficie de 7 unidades cuadradas? Y viene aquí una imagen donde cada cuadrito de color gris representa una unidad cuadrada. ¿Sale? Cada cuadrito representa una unidad cuadrada. ¿Sale? Entonces me pregunta que qué figura representa una superficie de 7 unidades cuadradas. Ojo, superficie. Es decir, una área. ¿Qué figura me representaría una área de 7 unidades cuadradas? Entonces, por ejemplo, aquí hay que ser muy observador, ¿verdad? Hay que ser muy observador para poder dar una respuesta correcta a este ejercicio. ¿Sí? Tenemos 3 figuras, donde obviamente una de ellas tiene una superficie o área de 7 unidades cuadradas. Fíjate bien. Este ejercicio yo ya lo vi en un examen real, pero con otras figuras. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuál de las 3 figuras que se muestran tiene una cierta cantidad de unidades cuadradas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, fíjate bien, porque hay que ser muy observador, ¿sale? Hay cuadritos que están completos y que los vamos contando. Por ejemplo, de esta figura de la PQRO, aquí hay un cuadrito, 2, 3 y 4. Y dices, ah, caray, ¿y cómo lo voy a hacer para contar los pedacitos? Bueno, hay que ser observador, ¿sale? Hay que ser observador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este pedazo, que voy a ponerle contorno en color azul, si este pedazo, lo quitara yo de aquí y se lo pusiera acá? Que lo quitara de aquí, ¿sí? Y que se lo pusiera acá. Entonces se formaría ¿un qué? Un rectángulo, ¿verdad? ¿De cuántos cuadros? 6. ¿Cierto? Ahí está, 6 unidades cuadradas. Entonces, como me está preguntando por la superficie de 7 unidades, pues esta ya queda descartada como respuesta correcta porque no tiene 7 unidades cuadradas. ¿Sale? Ahorita lo que quiero que veas es cómo a partir de la observación podemos ir determinando la solución del ejercicio. ¿Vale? Voy a revisar el ejercicio en su estado natural. Entonces, trucha. Esta figura, la OPQR, queda descartada. Siguiente opción. Siguiente opción. Voy a ir ahora con la figura STUW. ¿Sale? Dice que una superficie de 7 unidades cuadradas. Bueno, aquí ocurre algo similar. Si este pedazo que estoy contorneando lo quitara yo de aquí y lo embonara aquí, por ejemplo, ¿sí? Que se viniera para acá, ¿sale? Eso estaría relleno, ¿sale? Completaría estos cuadros. Obviamente aquí este pedazo lo quitaría, ¿sale? Y a la hora de contar los cuadros, fíjate, porque todavía falta algo curioso. Este pedacito también lo quitaría de aquí, este triangulito, para colocarlo acá, ¿sí? En esta parte. Entonces lo quitaría de aquí, para ponerlo en esta parte. Y entonces a la hora de contar los cuadros, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. Esta figura es la que tiene 7 unidades cuadradas. ¿Sí viste o no? ¿Sale? Esa es la que tiene 7 unidades cuadradas. Entonces la figura STUW. ¿Sale? STUW. Esta es la figura. La otra
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la mitad de un cuadro. 6 y medio. Entonces no puede ser. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ojo, ojo, para resolver este problema de cuál es la superficie que tiene, cuál es la figura que tiene una cierta superficie, pues hay que ir adaptando estas figuras de tal manera que se puedan ensamblar unas partes en otras para construir figuras más que me permitan contar los cuadritos con mayor precisión, ¿va? Muy bien, vamos con otro reactivo para ir avanzando, ¿sale? Tenemos aquí dice, identifique la inecuación que describe el siguiente fenómeno. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, una persona debe laborar como máximo 42 horas semanales en horario nocturno. Es decir, a lo sumo 7.5 horas diarias para cumplir con esta jornada. Ok. Dice, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, una persona debe laborar como máximo 42 horas a la semana en horario nocturno. Es decir, a lo sumo, o sea, a lo más, es decir, no puede pasar de esas 7.5 horas diarias. ¿Ok? No debe de pasar de esas 7.5 horas diarias. Entonces, tengo que elegir la opción que me permita justamente expresar esta situación, ¿sí? Una persona puede trabajar como máximo, como tope, 7.5 horas diarias. ¿Sale? Y de ahí, menos que esa cantidad. ¿Sale? No necesariamente tiene que ser 7.5 horas. Es el límite, ¿sí? El límite. Entonces, mi primera opción, que es x igual a 7.5, no puede ser mi respuesta correcta, porque para empezar esto es una igualdad, ¿sí? Y justamente el problema me dice identifique la inecuación, o sea, la desigualdad, ¿sí? Y acuérdate que para la desigualdad se utilizan símbolos como mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Entonces la primera opción no puede ser respuesta correcta, empezando por ahí. Segundo, porque la frase dice que la Ley Federal de Trabajo establece que una persona debe laborar a lo sumo, o sea, a lo más, como máximo, 7.5 horas diarias. ¿Puede trabajar menos? Sí. ¿Puede trabajar una? ¿Puede trabajar tres? ¿Puede trabajar 7? Incluso puede trabajar 7.5, pero no puede rebasar ese límite. Entonces, pues me quedan dos opciones, ¿sí? Aquí la clave es saber el significado de cada símbolo de relación. X me representa el total de horas que una persona labora. Y en una desigualdad, por lo general, la lectura siempre es de izquierda a derecha. Es decir, yo puedo decir X es mayor o igual que 7.5. ¿Sí? Mayor o igual que. Leo de izquierda a derecha. Y en la otra opción es X es menor o igual a 7.5. Si el texto me dice que una persona debe elaborar a lo más 7.5 horas diarias, sería ilógico pensar que entonces la respuesta correcta sea esta. Porque aquí lo que estoy diciendo es que el número de horas trabajadas debe ser mayor o igual a 7.5. Lo cual no es cierto. ¿Sí? La respuesta correcta es la última. Porque lo que nos quiere decir es el número de horas, ¿sí?, que una persona labora en el turno nocturno debe ser menor o quizá hasta igual a 7.5. Pero no puede pasar de eso. ¿Sale? Entonces hay que leer bien el texto para poder elegir la respuesta correcta. ¿Sale? Desigualdades, dice aquí.
Bueno, nos quedan otros ejercicios, ¿sale? Nos quedan todavía algunos ejercicios, pero eso los vamos a resolver en nuestro próximo capítulo. Por hoy, gracias. Estudien mucho, ¿sale? Practiquen mucho. Y nos estaremos viendo en los próximos ejercicios. Si tienen ejercicios del examen 2 reales, ex-batch, politécnico y demás, háganoslos llegar, ¿sale? Vamos a trabajar por ustedes y por ustedes. Soy el profe Oliver, gracias, bendiciones y éxito para todos. Chao.